Elena no fue sorprendida en el momento de entregar su vida. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Estad en vela, decía el Evangelio. Ella no fue sorprendida, se anticipó. Quiso hacer ofrenda de su propia vida al Señor. Y esto para nosotros es todo un signo. Yo me alegro de las noticias que me dan, de que hay personas ya que se ocupan también de la causa que ha sido presentada aquí en la diócesis, con la referencia de Roma, cuando estuve en la visita al Límina. Me dio una alegría enorme poder hablar con la postuladora de Roma y explicarle con detalle todo lo que había sido la vida y la muerte de Elena. A la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Yo digo que Elena quiso anticiparse. ¿Y por qué? Es que no tenía amor a la vida. Tenía mucho amor a la vida, pero sabe de dónde mana la fuente de la vida, que no mana de nosotros. La vida viene de Dios, para cada uno de nosotros. Nuestros padres cooperaron con Dios para la obra de la procreación, para que naciéramos nosotros. Pero la fuente, el manantial de donde mana la vida, es Dios mismo. Y ella quiso ser, en su juventud, con todo lo que vamos sabiendo, más allá de su diario íntimo, de las cosas que vamos recogiendo, quiso ser una pequeña luz que se enciende en la oscuridad de nuestro mundo para alumbrar ese manantial de donde procede la vida. Ella quiso ser como una ofrenda de alabanza al Señor, porque viendo cómo están hoy los adolescentes y los jóvenes, ella sentía pasión para que verdaderamente pudieran conocer al Señor aquí en la parroquia de San Pedro, a través de su vida sencilla de estudiante, en el noviazgo, en su enfermedad, en la agonía. Pero como las verdaderas almas elegidas por Dios, se daba cuenta de que poco podía hacer ella para que la fe prendiera como un fuego en el corazón de tantos y tantos jóvenes. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo hizo suscitando aquí, entre los jóvenes de la parroquia, en la pastoral juvenil de la diócesis, lo que pudo. Pero todos nos encontramos con el límite. No podemos ir a más, no podemos alcanzar más. ¿Y entonces qué podemos hacer? Mira que Jesús nació pobre en Belén. Primer gesto de su amor por nosotros. La vida de los justos está en manos de Dios, decía el libro de la sabiduría. Jesús es Dios mismo que viene a nosotros. ¿Y qué hace? Nace pobre en Belén, sin que nadie se entere. Testigos: María, su madre, y José. Nadie más. ¿Y qué estaba ocurriendo en esa noche santa? Dentro de poco empezaremos el Adviento para prepararnos a la Navidad. El acontecimiento más grande que ha cambiado el signo de la historia. En la sencillez y en la oscuridad de una noche, donde la buena noticia era Él mismo que venía para caminar con nosotros y redimirnos y salvarnos, con dos testigos solo, todos los ángeles bienaventurados en el cielo, pero físicamente su madre y San José. ¿Cómo cambian las cosas en la vida de las personas, en la vida de una familia, en las relaciones entre nosotros? ¿Cómo cambia la historia? A veces lo más importante no se ve, es imperceptible a los ojos. ¿Quién vio la noche en que Dios viene a este mundo y toma carne y se hace hombre como uno de nosotros, siendo Dios?
Es un acontecimiento definitivo que cambia el signo de la historia, pero imperceptible, solo ante los ojos de Dios. La vida modesta de Jesús en Nazaret, lo mismo. Pasa desapercibida con 30 años. Se introduce en nuestra historia y entra profundamente a conocer nuestra propia realidad como hombres y como mujeres y como familias y como pueblo. Pero no es noticia. Pasa desapercibida la figura de Jesús. Ya cuando empieza su vida pública y anuncia: el reino de Dios está cerca, convertíos, creed en el Evangelio, ya desde la palabra empieza a darse a conocer en lo que Él es. Pero ¿sabéis dónde se dio a conocer de verdad y nos regaló el verdadero rostro de Dios? En la cruz, que preside siempre nuestras asambleas. Cristo clavado en la cruz, el acontecimiento en una zona del Imperio Romano insignificante, como un maldito y un bandido, entrega su vida cumpliendo la voluntad de Dios su Padre para la redención de nuestros pecados y para nuestra salvación. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que en ese gesto de amor supremo nos ha venido la apertura del cielo para nosotros. Ahí Él, uno por todos, ha pagado el precio de su sangre para nuestra redención, y ahí es donde está el manantial de la vida, de la gracia, que viene a nosotros para restaurarnos, para reconstruir todo lo que rompe en nosotros el pecado y para concedernos la filiación, ser hijo de Dios y heredar a Dios viendo abiertas las puertas del cielo. ¿Era significativo en el Imperio Romano el momento de la crucifixión de Jesús? No. Había habido antes otros condenados a muerte, uno más. Insignificante para el mundo, definitivo para nosotros. Y en ese hospital donde pasó los últimos días Elena, donde le pudimos visitar, donde acudiendo a la cita que me pedía don Fermín y la familia, la pudimos ungir, la pudimos preparar para su muerte. ¿Qué pasó? ¿Era noticia? No era noticia. Había, por parte de los familiares, de los amigos, de los jóvenes que la conocían, sufrimiento. Pero allí se estaba una muchacha inmolando, ofreciéndose. Luego supimos que ella voluntariamente, por los sacerdotes, por los jóvenes, por los seminaristas, por la Iglesia en definitiva, ofrecía su vida asociándose no a la pobreza de Belén, no a la modestia de Nazaret, sino a la locura de la cruz. Elena, ¿quién te mandó a hacer eso? ¿Por qué ofreciste tu vida? No es la pregunta. La pregunta es, o la respuesta, Elena ofreció su vida por nosotros, asociándose a la cruz de Cristo, como un alma elegida que quiere hacer oblación, ofrenda de su propia vida. Yo os decía el día del funeral aquí, esto es como una perla preciosa que Dios ha escogido, como ese tesoro escondido que es el reino de Dios, y que hay personas con una sensibilidad de la fe que pueden presentir, que pueden gustar y que pueden ver el amor que Dios nos ha manifestado en esa locura de la cruz y quieren continuar acrecentando el manantial de donde procede la vida. Esa cruz ahora es gloriosa. Es la cruz del que ha resucitado y se hace presente en el altar, en la Eucaristía. Y con la muerte y la resurrección de Jesucristo para nosotros, se va operando nuestra propia redención y nuestra salvación. No sé si ella lo sabía. Igual se lo explicarían en las reuniones de jóvenes. Pero ahora, cuando preparemos el vino, en un momento determinado,
Al vino se le pondrá un poquito de agua, a veces incluso con la cucharilla una simple gota de agua. Esa es Elena. Esos somos nosotros, que estamos llamados a asociarnos al sacrificio de la Eucaristía, a la ofrenda, y por eso queremos mezclarnos con el vino, que será la sangre del Señor, para que continúe emanando de su costado abierto, con el agua del bautismo y con la sangre de la Eucaristía, el manantial de la vida, para que se despierte el alma de tantos y tantos jóvenes que viven separados de Dios, apartados de Dios, de tantas y tantas personas que sufren viéndolos. Sufrimos viendo a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes cómo están. ¿Qué podemos hacer? Insisto, preparar la Jornada Mundial de la Juventud, preparar las jornadas diocesanas de los jóvenes, preparar las reuniones de los viernes, estar disponiendo todas las cosas, y eso es nuestra cooperación, lo que podamos hacer. Y el Señor lo recibe con gratitud. Pero Elena era ambiciosa, eso le resultaba poco. ¿Qué puedo hacer más, Señor? ¿Qué quieres, Señor, de mí? Y claro, si le golpea la mente y le alcanza como una flecha al corazón, la vida de los justos está en manos de Dios. No temas, no temas. Y es cuando se le puede arrancar a un alma joven la flor de su vida. Ese deseo, Señor, yo quiero ser como esa gotita de agua que se suma al vino, que será la sangre, para asociarme al sacrificio redentor que todos los días se actualiza en la Eucaristía, muerte y resurrección del Señor, para nosotros. He conocido a lo largo de todo mi ministerio como sacerdote y como obispo algunas personas que en situaciones muy especiales, esta es una de ellas, han hecho ofrenda de su propia vida al Señor, por la fe de sus hijos, por la concordia de su propia familia, por situaciones que se han vivido alrededor de las personas conocidas. Dice: Señor, si me quieres, acéptame que yo me ofrendo para que mis hijos no se pierdan y vivan en la fe, o para que mi familia se reconstruya, o para que mis padres, o para que tantas cosas, ¿no? Y ella, con un amor de predilección por lo que es más nuclear en la Iglesia, los seminaristas que se preparan para ser sacerdotes y presentarán la ofrenda de Jesucristo al Padre, por los sacerdotes, por los jóvenes, no está al alcance de todos, queridos. Lo recibió como una gracia y como un don, y el Señor la aprobó, y la aprobó verdaderamente hasta el momento final de la agonía. Hay que ver cómo una muchacha joven, bella, hermosa, llena de juventud, de alegría, se fue consumiendo, como un cirio que se va apagando, como una carne que se va inmolando y que va como desapareciendo. Solo que estos ojos, incluidos los padres, incluidos sus hermanos, incluidos los familiares, incluidos los enfermeros, los que estaban allí, no pueden llegar a tanto para contemplar la belleza infinita del alma espiritual de una muchacha que ha ofrendado su vida a Dios. El bien espiritual, queridos amigos, es el más grande, mucho más que la salud, mucho más que los bienes que podamos alcanzar, que nuestro trabajo, nuestras ideas, las cosas buenas que podemos crear. El bien espiritual es el que identifica a la persona como hijo de Dios. No hay bien más grande. Y ese solo lo ve Dios en toda su densidad. Nosotros no. Nosotros vemos una chiquita que se va apagando, que su cuerpo se va allagando, que aparece sangre por todas partes, que llega un momento en que don Fermín dice que al final su rostro era resplandeciente, todo su cuerpo estaba llagado, todo su cuerpo. El alma espiritual es lo definitivo. Y esto está olvidado para tantos jóvenes, incluso los que lo conocieron. Es verdad que da frutos. Los jóvenes que siguieron, otros que han alcanzado el claustro, que han estado en la vida religiosa consagrada, vocaciones que nos llegarán, porque eso nosotros no lo vamos a saber nunca. Dios sí lo sabe.
Pero el bien espiritual se multiplica por sí mismo de manera imperceptible y es la gran belleza de una persona. Tanto es así que cuando nosotros en el mismo lenguaje usual, ordinario, cuando queremos decir que alguien es bueno, decimos es una bellísima persona. Donde bondad y belleza se identifican y lo ponemos incluso bellísima, en el grado más alto. Bueno, pues eso es lo que del todo no pudimos ver nosotros. Algunos, ante la cruz del Señor, se espantaron, otros huyeron, otros incluso lo maldijeron, y otros lo veían como un bandido. Ante la muerte podemos tener distintas miradas, incluido el amor paterno y materno, el amor de sus hermanas, el amor de su novio. Es decir, todos podemos pensar, es una desgracia. Ahora en la flor de la vida es una desgracia. El Señor nos mira y sonríe. No entendéis, qué poco sabéis, qué poco sabéis. Estad preparados para cuando venga el Señor. ¿Y cuándo viene? Dice el Salmo, precioso, que lo he comentado tantas veces delante de vosotros, me guías, referido al pastor que guía a Israel por el desierto, que guía a cada persona, me guías por el sendero justo. Y has empeñado tu palabra. ¿Y cuál era el sendero justo para Elena? Solo lo sabía Dios. Ni siquiera ella sabía que quería ofrecer su vida por la santificación de los sacerdotes, porque hubiera muchas vocaciones sacerdotales y vida consagrada por los jóvenes. Pero Dios le preparó el camino y el sendero justo. Elena, ¿vas a resistir? ¿Vas a resistir? ¿Vas a poder? En un momento determinado parecía aquello verdaderamente sobrehumano. Es decir, este chiquito, ¿cómo puede estar sufriendo tanto? Y ella iba escribiendo en su cuaderno y las cosas que nos ha dejado. Esa es la luz, queridos amigos, que necesitamos en estos momentos. Es la luz de aquellos que Dios ha querido manifestarse de tal manera que en la oscuridad en la que vivimos se ponga una lucecita. Estamos muy cerca todavía, son 8 años. ¿Cómo pasa el tiempo, queridos amigos? Estamos todavía muy cerca, no sabemos. Sé que se van expandiendo y que llegan noticias incluso de otras naciones y que hay congregación religiosa que se ocupa de ella. Poco a poco, imperceptiblemente, como ella que se fue apagando poquito a poco. ¿Qué nos dice hoy? No os preocupéis y no tengáis miedo. La vida de los justos son los justificados por el bautismo, con la justicia de Dios que es salvación. Está en manos de Dios. ¿De qué te preocupas? Nuestra vida está en manos de Dios. Y si uno verdaderamente Dios le da la gracia de comprenderlo así, bueno, el mejor servicio que puede hacer en nuestro mundo es lo que le pasó a ella. Los que no creen en Dios, o los que la miraban desde el exterior y no reconocían la belleza de su alma, pensaban que o era un castigo, o era una desgracia, o era algo verdaderamente injusto, totalmente. ¿Cómo se puede cegar la vida de una joven que tenía un porvenir, que ella misma se iba labrando poco a poco? La belleza espiritual. Sin esa belleza no podemos vivir. ¿Y sabéis por qué? Porque es la belleza del cielo. Quien no conoce esa belleza va como dando tumbos por este mundo de una parte a otra. Ahora este acontecimiento, y no hay hilo que conduzca. Y hay un hilo de oro que conduce la vida de aquellos que se dejan guiar por la gracia de Dios. Es la caridad, el amor. Y ese es de Dios. Y Dios hace partícipes a sus hijos ya desde el bautismo del don de la caridad, que es como un hilo de oro que va tejiendo lo que es nuestra biografía, lo que es nuestra vida, y va poquito a poco trenzando acontecimiento tras acontecimiento hasta ponerle a Elena allí en la cama del hospital el broche de oro. ¿Y cuál es el broche de oro, queridos amigos? Eres mía. Ven. Eres mía. Ven, no tengas miedo. Gracias, Elena, porque has querido asociarte
como un poquito de agua que pondremos en el vino para este sacrificio inmenso que esta noche tranquila, ya de otoño final, estamos llegando al tiempo en que es el final del año litúrgico. Pues también ella murió el día 20 de noviembre. Pues nosotros queremos reconocer esta noche el don de lo que significa la cruz de Jesucristo en nuestra redención, de lo que nos significa su continuidad en el sacramento de la Eucaristía y la belleza de aquellos que han querido asociarse a la pasión de Cristo. Pierden o ganan. Pierden o ganan. Evidente, quien se ame a sí mismo se perderá. Quien se ame a sí mismo se perderá. Quien por el Evangelio y por mí pierda su vida, Elena la perdió de manera verdaderamente sufriente hasta el final. La encontrará. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. Y esto es algo que nos tiene que golpear esta noche a los que estamos aquí recogiditos, para decir gracias, Elena, por ese gesto. Vamos a suplicar a la Iglesia y a todos los que están promoviendo la causa y a todos estos jóvenes que la conocieron, que se espabilen, que sin Dios no somos nadie y sin la gracia de Dios nuestro futuro es la muerte, no hay más. En cambio, Elena la podemos presentar, yo decía, como la perla preciosa escogida por Dios, vencedora. Ella murió y venció. La victoria, vamos, en una iglesia, en la parroquia de San Pedro, en la catedral, presidida por los santos niños que siempre nos recuerdan la belleza y la inocencia de los niños y la victoria sobre los enemigos y sobre la muerte. Bueno, pues vamos a continuar. Yo vengo de Madrid y ya veis cómo tengo la voz, pero no quería estar aquí y quería estar comentando con vosotros estas cosas. Y el Señor me ha concedido, yo pensaba que no podría predicar, pero el Señor me lo ha concedido. Es verdad que me he preparado un poquito para que la voz no se vaya del todo. Pero el Señor, ¿qué más puedo hacer yo? Que proclamar la misericordia de Dios, darle gracias por la belleza de lo que significa la vida espiritual y la vida del alma espiritual, y con vosotros compartir esta noche lo mismo. Que no nos engañe este mundo, que no nos embrutezca la juventud, que sepan reconocer que lo más grande que llevan en sí mismos es el amor de Dios que llamamos el Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y acabo. Ella se anticipó, porque no sabéis a la hora que va a venir, ella se anticipó. Ven, te ofrezco mi vida. Pero en ese momento, cuando la abraza, se cumplen las palabras finales del Evangelio. Si los encuentra así, estando vigilantes, los hará sentar a la mesa, como nosotros esta noche, y los servirá. Solo que Elena pasa de la cena que nos enamora a todos, que es la Eucaristía, allí donde encontramos el amor de nuestra vida, de la mesa de la tierra a la mesa del cielo. Y eso es lo que suplicamos esta noche. Es una misa, vamos todavía demorado, y le suplicamos al Señor: no le tengas en cuenta sus debilidades, llévala y abrázala contigo, tenla contigo para siempre, y que desde el cielo, como los astros nos iluminan por la noche, las estrellas, ella sea una luz que en la oscuridad de esta noche para los jóvenes continúe brillando desde el cielo y que nos abra caminos de verdadera libertad, caminos de verdadero amor, caminos de verdadera entrega, que ella supo hacer hasta el último momento de aliento de su vida. Que por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, la intercesión de los santos niños, Justo y Pastor, Elena descanse en paz y continúe desde el cielo bendiciéndonos a todos.